Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, estamos de vuelta y vamos a continuar con la lección que estábamos conociendo. Comenzamos hace algunas semanas conociendo las plantas, sus funciones, las partes de la planta. Hoy vamos a seguir conociendo mucho más acerca de ellas. Ponga mucha atención. Las plantas y sus funciones. Ustedes saben que es muy importante el proceso que realizan las plantas. Reciben la energía del sol, introducen este gas, el dióxido de carbono, y al ser absorbido por las raíces con el agua y las sales minerales, podemos obtener el oxígeno que necesitamos los seres vivos para poder vivir. Observemos acá en esta imagen. Tenemos una semilla que comienza a echar raíces, crece su tallo, salen sus hojas y finalmente se convierte en una planta. Es muy importante, ¿cierto?, el agua que absorben las plantas para poder vivir, para poder crecer, junto con las sales minerales que absorben en sus raíces. Para después de mucho tiempo obtener un árbol, incluso puede ser un árbol con frutas o sin frutas. Es muy importante el agua para el crecimiento de una planta y ustedes saben que al pasar muchas semanas, meses, ella se puede convertir en una flor, como estas que observamos en las imágenes. Debemos cuidarlas, ellas necesitan la energía del sol para realizar este proceso que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza en la hoja de la planta, este color característico que tiene ella de color verde. Este pigmento verde que se encuentra en los cloroplastos es una parte importante de las reacciones y depende también de la luz solar, ¿ya? La clorofila que está acá en la hoja absorbe la energía del sol, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, el proceso de que se recibe la energía que entrega el sol, se absorbe este gas que se encuentra en el aire, se absorben por las raíces, el agua y las sales minerales, se distribuyen por el tallo y llegan finalmente a las hojas y con otros elementos fabrican el oxígeno que se emite y lo podemos utilizar los seres vivos. Y aquí conocemos el esquema de la planta, ¿cierto? Sus partes fundamentales, la raíz, el tallo, las hojas y la flor que después se transforma en un tiempo en un fruto. O hay algunos que solamente se quedan con la flor o solamente con la hoja. No todas tienen todas las partes que están mencionadas acá. Bueno, ahora los voy a invitar a realizar estas actividades que se encuentran en el CIE. Las pueden descargar e imprimir. Van a leer comprensivamente las partes de las plantas y sus funciones. ¿Ya? Las plantas tienen varias partes o estructuras. La mayoría tiene raíz, tallo, tronco y hojas. Algunas plantas además tienen flores y frutos. Van a pintar con un color diferente cada estructura de esta planta, ¿ya? Las hojas que captan la energía del sol, las flores son las encargadas de la reproducción de una planta, los frutos protegen a las semillas, el tallo sostiene las hojas, las flores y los frutos y por supuesto conocemos las raíces crecen bajo la tierra y toman el agua del suelo. Ustedes van a pintar cada estructura de esta planta del color diferente que ustedes elijan.
Pasando a la segunda actividad, van a pintar con colores diferentes las raíces de estas plantas y árboles, las flores, los tallos y las hojas, con colores distintos. Y por supuesto que el color característico de las hojas, que es verde, ¿cierto? Luego van a marcar con una X los tallos que son verdes y delgados. Vamos a la siguiente. A la número 4. Van a unir la estructura con su función. Por ejemplo, ¿quién de las estructuras que acá aparecen capta la luz del sol? Y lo unimos con el que corresponde. En este caso, quien capta la luz del sol es la hoja y la unimos. ¿Ya? Y así lo hacen con las otras 3. Luego, en la número 5 van a dibujar una planta con sus principales estructuras. Van a pintar con color rojo el camino que recorre el agua y los minerales cuando ingresan a la planta y van a explicar la función que cumple cada estructura. También pueden revisar la clase de las semanas anteriores para ver el video y recordar algunas de las funciones de la planta, en la hoja, el tallo y la raíz. Luego en la número 6, ¿qué necesitan las plantas para vivir? Van a marcar con una X. Si la planta necesita agua, marco con una X. Si necesita refugio, marco con una X y así con las 6 alternativas. En la número 7 van a escribir el nombre de las principales estructuras de las plantas y las van a unir con la parte de la imagen que corresponde. Por ejemplo, acá yo puedo escribir raíz y la uno a la parte que corresponde. Y para finalizar, en la número 8 van a completar las oraciones. La raíz absorbe el, y escribimos que absorbe la raíz, y los que necesitan las plantas para vivir. Por ejemplo, la raíz absorbe el agua y los minerales que necesitan las plantas para vivir. Y así ustedes lo hacen con las otras 3 alternativas. Y ahora vamos a ver un video sobre las plantas y sus estructuras y funciones. Pongan mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Os presentamos al reino de las plantas. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos, cumplen las funciones vitales. Es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes, hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos hay aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol, capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como hacen los animales, sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis, un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. La fotosíntesis es importantísima para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en ese proceso liberan oxígeno en la naturaleza. Y sin oxígeno, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí viendo este vídeo. ¿Son importantes las plantas o no? Las plantas fueron una de las primeras formas de vida que apareció en la Tierra.
gracias a su capacidad de no depender de otros seres vivos para sobrevivir. Su color más predominante es el verde. Y este color se lo da la clorofila, una sustancia imprescindible para realizar la fotosíntesis. Clasificación de las plantas. Como os hemos dicho, hay muchísimos tipos de plantas, pero las podemos clasificar en 4 grandes grupos para conocerlas mejor: algas, musgos, helechos y fanerógamas. Las algas no tienen raíces, tallos ni hojas. Viven en el agua, tanto en el mar como en los ríos, y son las plantas más sencillas. Los musgos también son plantas sencillas. Viven en tierra firme, pero necesitan mucha humedad. No tienen raíces para absorber el agua del suelo, por lo que viven en lugares muy húmedos y sombríos. Los helechos son plantas superiores y su cuerpo se divide en raíz, que es por donde absorben el agua del suelo, tallo, que es por donde circula ese agua, y hojas, que crecen desde el tallo hacia arriba. Los helechos también viven en lugares húmedos. Las fanerógamas, a pesar del nombrecito que les han puesto, son las plantas más comunes, ya que son las que se reproducen mediante flores. Son plantas superiores y sus cuerpos están divididos en raíces, tallos y hojas. A este grupo pertenecen, por ejemplo, los árboles. Bueno, ya hemos conocido un poco más de las plantas y de la importancia que tienen para el resto de los seres vivos. Así que, ya sabéis, hay que cuidarlas y respetarlas. Adiós, amigos. Bueno, niños, después de haber visto el video, pongan mucha atención y los invito a realizar las actividades. Que estén muy bien. Les mando un besito. Chao, chao.